Amigos de Radio Victoria, su transmisión en esta nuestra alianza no hemisférica, sino ya mundial, porque de alguna manera nuestros países están inmersos en un barullo de no acabar a lo local y con otros continentes, porque se han creado unas alianzas que todo lo distorsionan, todo lo ven con una óptica de agresión, más que de respeto al ciudadano, ¿no? Y es agresión en abstracto, porque a los pueblos los involucran, los quieren hacer soldados a su conveniencia de la noche a la mañana. Vamos a combatir, vamos a invadir. Bueno, por un momento, ¿quién te puso aquí allí para que emplazara ese tipo de solución a los conflictos? Y la diplomacia, todo eso se ha venido derrumbando. Entonces, los acuerdos, los pactos suscritos, los convenios para dividir las cosas en las instancias judiciales se obvian. Y a mí no me da la gana pues, de respetar a la corte ni a nadie, ¿no? O sea, el organismo en los que se acordó formar parte para dirimir los conflictos y buscar soluciones en las instancias nacionales y multinacionales. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con estas distorsiones tan evidentes, ¿no? Todo en aras de unas ideologías que nadie ha escogido, sino que la escogen los líderes porque a ellos les parece que es la que de alguna manera les va a garantizar bienestar para ellos y sus seguidores, y más nadie, los demás no cuentan. El Entonces, poder, el poder, el poder corrompe, y está dicho históricamente así, y comprobado históricamente así. ¿Y cómo es que no se puede morigerar el poder para que sea favorable a los colectivos? tal cual, tal Sí. cual. Entonces, bueno, Estamos en nuestro martes 9 de abril, ping pong 193. Y a veces uno quisiera gritarle al mundo, paren que me quiero bajar. ujú, Habíamos dicho que este iba a ser, lo dijimos creo que en el primer programa del 2024, que este iba a ser un año muy violento y lo está haciendo. Y realmente yo creo que es ese cáncer social que es la corrupción unida al poder lo que nos está haciendo un daño irreparable. Eh, Hoy vamos a empezar nuestro programa hablando sobre el Ecuador, sí, sin duda. donde yo tengo sentimientos encontrados, porque yo estudié una carrera como son las relaciones internacionales, donde claramente desde el primer año de la carrera se nos dijo que una embajada es un territorio inmune a la presencia del Estado de ese país, porque precisamente representa, no es, sino representa el territorio al que se le ha dado el nombre de país embajada, embajada, consulado. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados porque la explicación que ha dado el presidente Noboa a su pueblo, él dice, ustedes votaron por mí, por lo tanto yo les debo una explicación a ustedes más que a la comunidad internacional, es absolutamente cierta. Está comprobado en tres juicios, Sí, que el señor Jorge Glass, expresidente de Ecuador en tiempos de ojitos azules, como se le dice, ujú, que está asilado en Bélgica, ese señor se ha robado más de 50 millones de dólares. Y cuando ya lo iban a meter preso por tercera vez, en diciembre, se fue caminando a la Embajada de México en Quito y ahí se asiló. Y bueno, el gobierno de Noboa perdió la paciencia y violando los acuerdos, los tratados. Hay un tratado de Viena, uno de Montevideo, uno de Caracas, uno de La sí, Habana. sí. Él se voló todo eso y entraron las fuerzas especiales a la embajada y se llevaron al señor Glass. Y se lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad que hay en la ciudad de Guayaquil. Ayer el señor Glass, en protesta por esta violación, lo que él llama su derecho de asilo, tuvo que ser hospitalizado porque ha hecho una huelga de hambre.
Me voy a ahorrar los comentarios de lo que pueda pasar con la huelga de hambre, pero esto ha dado un giro a la comunidad internacional sobre el tema del derecho a asilo. Ujú. Y aquí voy a poner un ejemplo muy interesante que tiene que ver con el país donde yo vivo hace 24 años. En tiempos del general Odría, iban a detener a Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA, partido que el próximo 7 de mayo va a cumplir 100 años de haber sido fundado. ¿Dónde? En México. Sí. Bueno, Haya de la Torre lo iban a meter preso. Estoy hablando del año 49 por supuestamente encabezar una rebelión e incitar a los militares a tumbarse al presidente Odría. Bueno, Haya de la Torre ingresó a la Embajada de Colombia en Perú, en Lima, por cierto, a pocas cuadras acá donde yo vivo, y pidió asilo. Y terminó estando varios Y años, ¿no? 5 años, 5 años. 5 años. El gobierno de Perú no le dio el salvoconducto, por lo tanto, él se quedó dentro de la embajada por 5 años. Hay una crónica muy interesante del día en que por fin él pudo liberarse, porque ya el gobierno de Odría había caído y le habían quitado esa orden de aprehensión. Dicen que el mayordomo y la cocinera de la embajada de Colombia en Lima lloraron amargamente cuando el señor se despidió y se fue. Pero ¿qué pasó ahí? Algo que debería haber hecho el presidente Noboa. No haberle dado el salvoconducto a Jorge Glass, lo cual significaría que Jorge Glass hubiera permanecido en la Embajada de México en Quito por tiempo definido. Pero bueno, se cansaron y lo hicieron, y hoy es una noticia que corre el mundo porque hace muchos años que nadie se le ocurría invadir un territorio de otro país para sacar a una persona. Lo Pero hizo, Jorge Glass, dicen que lo hizo bajo la presunción de que desde allí se podía jugar. pero Jorge Glass es un delincuente profesional. 50 millones de dólares en favores, por darle nombre, asignar una licitación a este, asignar una licitación al otro. Mire, yo siempre he dicho, el que roba $1 y el que roba 1 millón, para mí es un delincuente. Exactamente. Por cierto, hablaremos de eso en el caso peruano. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Bueno, seguramente las tensiones diplomáticas van a bajar en el sentido que, bueno, Ecuador ya no tiene relaciones diplomáticas con México, pero los comercios, los tratados, el turismo hacen que la gente viaje. Y entonces estas tensiones van a bajar. El canciller del Perú declaraba ayer en una entrevista que él piensa que en menos de un mes estas aguas estarán de alguna manera calmadas o al menos aminoradas. Pero como digo, tengo sentimientos encontrados porque las embajadas no están para cobijar ladrones, sino para cobijar asilados políticos, como es el caso de los amigos de María Corina Machado que han estado en la embajada de Argentina en Caracas y han pedido el salvoconducto para ir a Buenos Aires. Y no terminan de Eh, dárselos. eso, Y que, estos temas, los temas internacionales, los temas de relaciones internacionales, y eso siempre lo aprendí en la carrera, marchan a otra velocidad. Bajan las tensiones, los diplomáticos normalmente deberían pensar con la cabeza fría, pero resulta que en México tenemos un presidente que le encanta inmiscuirse en los asuntos de otros países, siempre y cuando sea para defender a sus amiguitos de la misma ideología. Y para eso no se crearon los derechos de asilo ni los salvoconductos. Y vamos a hablar de México. Vamos a hablar de México porque a raíz de lo que pasó este fin de semana ya hay debate electoral. Ayer, creo que fue el domingo, vimos un debate entre los sí, tres candidatos que van adelante. Muy interesante el debate. No me gusta la cara de esa señora candidata de Morena. Me parece una señora que tiene un lenguaje
gestual, mucha odio, de mucha, así como enfrentada a los otros dos. Pero bueno, las encuestas dicen que la señora va adelante. Los mexicanos tienen esa papa caliente de lo que van a hacer el 2 de julio. Y antes de entrar al caso peruano, vamos a hablar de Venezuela. ¿Alguien que le queda duda de que Maduro está en campaña, a pesar que la campaña se supone va a empezar en la primera semana de julio? Pero Maduro está en campaña porque como es candidato y presidente, él se disfraza de una cosa a Sí, otra. sí. Ayer en el cumpleaños de una abuelita, un discurso que si Chávez no sé qué, en Barinas, otro discurso, en fin, él está en campaña mientras los demás candidatos tienen que permanecer calladitos. María Corina pidió un apoyo internacional la semana pasada, hubo manifestaciones en varias partes del país, pero en paralelo, miles de personas se quejan de que no pueden inscribirse para votar. Bien. En varias partes del mundo, por supuesto, en Lima también. Es un fastidio y es la cara más visible de que ellos no van a ceder. No van a ceder el poder. Ayer fue la presentación de las fotos de la cédula electoral. Maduro tiene como 30 fotos frente a los demás candidatos, lo cual indica que ese es el poder del país. El canciller de Venezuela ayer se le ocurrió decir que el tren de Aragua no existe, Sí, que ya es lo vi. una figura mediática que alguien lo inventó. Con el canciller de Colombia al lado, ya han detenido a montones de delincuentes y han dicho que son del Tren de Agua y lo mismo, el Así propio es. gobierno de Petro, ¿no? Me encantaría saber si ese canciller venezolano tiene hijos e hijas que vengan a Lima y yo los voy a llevar al barrio donde está el tren de Aragua para ver si ellos pueden caminar por la calle. Hoy el presidente de Colombia visita a su paisano, Sí. Nicolás Maduro. Vaya Dios a saber de qué van a conversar, pero además, Alguna triquiñuela. absolutamente, alguna cosa están inventando. Y dos comentarios más sobre Venezuela. Definitivamente el Esequibo va a ser un tema de la campaña electoral. Sí. Han visto cuáles son los temas que nos dividen del electorado y los temas que de alguna manera, nos unen. Y han visto que el tema del Esequibo, que ya fue globo de ensayo hace meses, lo van a poner como tema electoral, definitivamente para tratar de conquistar votos. Y la vicepresidenta del país fue vista en Holanda, preparando con un grupo de abogados que habrán costado un ojo de la cara la defensa de Venezuela ante el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte. Pero diciendo que no la Eh, reconocen, que es lo peor. es como una suerte de contradicción. Estoy preparando la demanda, pero no reconozco al ente jurídico. Así son ellos, Y pues. acudo a él. Así son ellos asesorados por la inteligencia cubana que siempre tiene el manual del mal para todas estas cosas. Hemos hablado de Ecuador, hemos hablado de México, hemos hablado de Venezuela. Hoy no vamos a tratar el tema argentino porque no es que haya mucha novedad. Sí. El presidente argentino está dando declaraciones muy constantes a los medios de comunicación. Ayer dio una entrevista larguísima en la noche y él dice, no puedo callarme la boca frente a las injusticias y frente a la gente que me ataca. Pero avisó que van a salir nuevos escándalos en los próximos días. Y bueno, vamos a tratar el tema peruano hoy martes 9 de abril. ¿Qué ha pasado estos días que desde el jueves no conversábamos? Bueno, la presidenta estuvo en la Fiscalía. La Fiscalía Nacional del Perú es la única que puede juzgar a una presidenta. Juzgar solamente en tema investigativo, porque el artículo 191 de la Constitución dice que la presidenta no puede ser juzgada en este momento hasta terminar su periodo. Pero la presidenta estuvo en la fiscalía y luego dio yo no sé qué palabra emplear en este sentido para no dañar el oído de nuestros oyentes. Una declaración pública
infeliz, es la palabra que yo puedo emplear ahorita, diciendo que bueno, que esos relojes, ya la gente sabe que estamos hablando, que esos relojes no son comprados, sino que fueron prestados. Prestado. Prestado. Es como si usted me pidiera un reloj prestado y yo se lo llevo, pero de paso le llevo también la factura y la cajita y el certificado del reloj. Y la presidencia que tiene Ese, también es prestada. bueno, yo creo que es la desfachatez de la presidenta del Perú también es prestada. ¿Prestada por quién? Por Castillo, que está Claro, preso. porque ya no fue un sistema de elección, propiamente Así dicho. es, tal cual. Y con esta rueda de prensa y con esta ida a la fiscalía, ellos en el gobierno daban por sentado que esto iba a matar la noticia y se iba a parar. Resulta que esto ha seguido con una bola de nieve, creciendo, creciendo y creciendo, porque ya aparecieron nuevas pulseras de oro, ya aparecieron indicios de que en algunos gobiernos regionales, como se Locales, llama sí. aquí, están haciendo colectas para darle presentes a la presidenta, porque así la presidenta recibe una pulsera, voy a ser un poco irónico en lo que voy a decir, y firma un decreto mandando platita para ese lugar. Esto no pinta bien, esto no pinta bien. Va a ser muy difícil llegar a julio del 2026 con esta situación. Y de alguna manera una presidenta errática, dispersa, mentirosa, y que no consigue enganchar con la población. Cada vez que ella dice mis hermanos y mis hermanas peruanas, la gente se pone muy molesta. Y esta narrativa de que los relojes fueron prestados es una cosa alucinante. Nadie se lo va a creer. La Comisión de Fiscalización del Congreso va a recibir esta tarde al gobernador del departamento de Ayacucho, que va a explicar por qué prestó los relojes. Según él le prestó los relojes porque una señora con un reloj Rolex representa mejor a su país. Qué barbaridad. ¿Qué No, explicación no, emocional, psicológica tiene esa excusa? No lo sé. Yo solo sé que los grandes ganadores de todos estos asuntos son los abogados, sí, señor. porque esos habrán cobrado un ojo de la cara por amañar lo que es una falta constitucional de tráfico de influencias para recibir unos relojes. Pero yo creo que a la presidenta solo le interesa salvar su pellejo y no le importa mucho lo que pasa en el país. A los ministros que la están blindando tampoco. Somos un hazmerreír internacional. Hemos salido en todos los programas cómicos del mundo, como la presidenta disfrazada con 15 relojes. En fin, qué lástima que esa señora, la primera presidenta mujer del país, esté dando este show. Y si yo tuviera que concluir la noticia, diría, quedan mucho más preguntas que respuestas de lo que ella ha explicado. Por otra parte, a raíz de este contexto internacional, de lo que pasó en Ecuador, México anuncia que a partir del 20 de abril los peruanos van a necesitar visa Sí, para entrar a territorio mexicano. Por lo tanto, ayer, en una medida que se llama corresponsal o equiparar los asuntos, el gobierno peruano ha dicho que le va a pedir visa a los mexicanos que ingresen al territorio peruano. Es una medida complicada por la siguiente razón. Por cada peruano que viaja por turismo o por trabajo a México, por cada peruano que viaja por turismo o por trabajo a México, ingresan al Perú 15 mexicanos. O sea que es una proporción bien distinta. sí. Los mexicanos son frecuentes en el Perú. Básicamente se pueden recibir hasta 17,000 mexicanos que vienen al Perú para conocer Lima, conocer Machu Picchu, disfrutar de las comidas, sabiendo que México y Perú compiten gastronómicamente, Sí. cada uno en su especialidad.
El canciller de la República Peruana ayer dijo en una entrevista que él cree que esto va a bajar un poco también las tensiones y que esto se va a arreglar, que es una medida temporal y que tal vez cuando el presidente mexicano se vaya, la persona que ocupe el nuevo palacio quite esta medida. Pero bueno, son tensiones entre los gobiernos y uno sabe cómo es esa situación. Esta semana se cumplen 6 meses que el presidente del partido que llevó a Castillo y luego a Boluarte a la presidencia, el presidente de Perú Libre, el doctor médico estudiado en Cuba, Vladimir Cerrón, cumple 6 meses escondido. Nadie lo está Escondido, buscando. Nadie lo está buscando. nadie lo está buscando, más bien lo han visto en la playa, lo han visto en varias partes. Es la conchupancia, como llaman aquí, para que el Señor no hable, porque si el Señor habla, no van a ser pulseras o relojes, sino que se va a saber toda la Claro. trayectoria o todo el prontuariado de la señora Dina Boluarte. Por otra parte, y usted me lo comentó en un correo escrito, hay todo un problema con los radares en el Sí, Perú. eso es importante. En un país donde el turismo está a todos los días, ahora se sabe que los radares de los aeropuertos son desconectados en algunos momentos porque presentan fallas técnicas. Un poco lo que le pasa a Venezuela con la electricidad. Sí. Ayer me cuentan que hubo un bajón eléctrico en Venezuela en un montón de lugares. Las malas lenguas tecnológicas dicen que a veces en Venezuela se corta la luz para hacer ciertas maniobras tecnológicas. Ajá. Ejemplo, los software que se van a utilizar en las elecciones de las máquinas electrónicas. Ejemplo, borrar datos, captar datos. Eso se Ujú, puede hacer cuando hay bajones eléctricos ujú. en los países que utilizan la piratería. Y dos temas más del caso peruano, aparte de los radares. Una diputada, La minería ilegal no me lo ve. Bueno, la minería ilegal, aquí lo tengo, ajá. la minería ilegal que está ganando y le ha pedido prácticamente al gobierno y al Congreso que les dé más tiempos, supuestamente para pasar de ilegal a legal. Ahora están pidiendo hasta el año 2027. ¿Qué Imagínate. negocios se van a Imagínate. hacer de aquí al año 2027? Pero ayer una diputada fue descubierta, estas diputadas peruanas y diputados que le han recortado el sueldo a sus trabajadores, se ha descubierto que ella pidió consejo a un fiscal para tratar de limpiar su imagen. Así que la señora está en el ojo de la tormenta Ah, y el caray. fiscal también en los próximos días se va a saber. Y el fin de semana, y con esto termino, salieron como 3 encuestas sobre el tema de los relojes y la presidenta de la República. Y en todas las encuestas, el 85, el 86, el 87% de la población cree que tenemos una gobernante corrupta y que efectivamente hizo favores, digamos, monetarios al señor que le regaló el reloj, que en este caso dice que no se lo regaló, sino que se lo prestó. Y esto me lleva, finalizando, a su reflexión inicial. ¿Qué pasa con el poder en nuestros países? ¿Qué pasa con la violencia en nuestros países, aquí en Europa, en Asia? En todas partes tenemos casos complicados donde hay poder y corrupción. Y en el caso venezolano está Están en santa comunión. en santa alianza. Y Sí. en el caso venezolano, esto se ve a qué destino camina el 28 de julio. Una diáspora que no va a poder ejercer su voto a plenitud, un Consejo Nacional Electoral eh, terriblemente manipulado. Ellos van a inventar observadores electorales, así sea de cualquier país del mundo, para decir que las elecciones van a ser limpias. Y esa es la situación que tenemos. Bueno, hoy Muy quieren poner, complicada, muy complicada la situación hoy, latinoamericana y mundial. sí, hoy quieren poner como garante a Petro y a la CELAC, Yo a Petro no le daría ni que para que me cuide mi gato. para que usted vea. Pero ellos entre sí se defienden, se conocen. Vamos a ver la foto de la reunión del presidente Petro con
su compañero colombiano Nicolás Maduro del día de hoy, y estaremos en plena disposición por si hay alguna novedad, pero todo indica que esta situación se va a mantener por los próximos días. Yo podré darles más noticias sobre la política exterior peruana, porque hoy voy a asistir a un almuerzo donde va a estar el ministro de Relaciones Exteriores Ok. y él va a hacer una exposición sobre qué está pasando en el Perú, con miras, por cierto, a la cumbre de la PEC, que reúne a las 21 economías más grandes del mundo, que se efectuará en Lima el próximo mes de noviembre. Lo repasaremos Esas el son las próximo noticias martes. que tenemos. Repasamos ese Así tema el es, martes, seguro. así estamos por Bueno, acá. profesor, gracias por su tiempo hemisférico de hoy. Un gran abrazo hasta México y hasta todo latinoamericano en nuestro ping pong 193. Y que el fin de semana sea algo más alentador, si es posible. Si es, Amén. si es posible. Gracias. Hasta luego.